Hola, ¿qué tal? Felices fiestas a todos. Y bueno, venimos con un informativo muy potente porque hemos acumulado informativo de 2 semanas y además tenemos el especial datos, que sabéis que nos encantan los datos y tenemos un montón. Entonces empezamos con esta noticia, ¿vale? Que ha salido una normativa europea. Bueno, una normativa europea no, es la lista que suele publicar la Comunidad Europea de productos más o menos saludables. Y aquí pues ha salido perjudicada la carne de vacuno, ¿no? Hay temas medioambientales de cuidado del planeta, el tema de desforestación que afectan también al café, al cacao. Y entonces estos productos entran en la lista negra y bueno, podríamos ver que el público, pues concienciado con estos temas, pues puede dejar de pedir este tipo de productos. Puede caer un poquito las ventas, no suele afectar mucho, pero algún efecto podríamos notar. Luego vemos que bueno, se ha publicado en el BOE una nueva ley que lo que hace es penalizar las cuestiones laborales que hasta ahora solo tenían sanción administrativa, pues pueden ser penadas con cárcel, ¿vale? Pero bueno, ya dice la noticia que es por acumulación de un montón de sanciones y demás. Pero bueno, que se podría dar el caso que alguien que de forma reiterada pues incumple condiciones laborales, pues pudiera acabar teniendo pena de cárcel, como ya hemos visto en el tema del ruido, que ha habido alguna sentencia que ha dado como resultado la encarcelación del propietario del establecimiento. Hay que tener cuidado con estos temas. Y hacíamos un recordatorio de todas las normas que se han ido aprobando que entrarán en vigor a partir de mes de enero. Hay algunas que entrarán en vigor el día 1 de enero, otras el día 9. Vemos todo el tema de la ley de residuos, la gestión de residuos con el tema de plástico. Pues no se van a poder utilizar bolsas de plástico, envases de plástico y demás. Luego la ley antifraude, que sabemos que tenemos que tener, que entró en vigor este año y aún son un poco laxos en la aplicación, pero bueno, ya en zonas como Vizcaya, por lo visto, ya se están haciendo inspecciones con el tema de que los TPVs y los programas ERP, con los que llevamos la contabilidad, tienen que estar certificados. Luego tenemos la CEPAE, que creemos que es la que va a dar más problemas, que es la zona de restricción por excesivo ruido. Estas zonas están limitadas en horarios y bueno, en una serie de condiciones de licencia también y del ruido que pueden emitir. Luego tenemos la ley de igualdad, que nos obliga a hacer un protocolo contra el tema del moving también. Es que se han ido publicando tantas que ya no nos acordamos, ¿no? Pero tenemos que hacer una especie de protocolo para que en caso de que alguien se sienta acosado, pues tenga un protocolo establecido de poderse dirigir a una persona que tiene que estar delegada. Y luego tenemos la ley de desperdicios alimentarios también, que bueno, pues nos indica que tenemos que tener un proveedor de servicios establecidos, un partner, que en caso de que tengamos alguna merma, algún producto que esté a punto de caducar, pues tengamos establecido cómo vamos a actuar y demás. Entonces, vemos también esta noticia, que la noticia en sí es de juzgado de guardia, porque fue por un cliente que bueno, le cobraron 7 euros por pan, aparte de los productos que había pedido, y bueno, estaba de acuerdo, fue al juzgado y la sentencia obligó al restaurante a devolver esos 7 euros. Que acabemos en un juicio por 7 euros del pan, pues bueno, aquí hacíamos una serie de recomendaciones para evitar algunas de estas reclamaciones, críticas e incluso sentencias que estamos viendo, sobre todo en redes sociales. Son temas muy fáciles de solucionar y pensábamos, bueno, vamos a hacer una pequeña lista o guía de buenas prácticas, es decir, todos los productos que sean combinados, lo que es un café con hielo, pongamos el precio cerrado. Luego, los horarios, publiquemos siempre la hora de última comanda, ¿vale? Unos minutos antes del cierre de cocina y nos evitamos problemas, tanto en la página web como en el establecimiento. Luego, todo el tema de suplementos. Si hay un suplemento por pan, hay un suplemento por terraza, lo tenemos que tener indicado en la carta. Cuidado con los idiomas. Están habiendo muchas reclamaciones y también ha habido, bueno, si no sentencia,
que sí que hubo una con Burger King que acabó en juzgado, pero normalmente a través de hojas de reclamaciones pues sí que están habiendo varias sanciones también administrativas y multas por el tema de en las comunidades en las que hay idioma cooficial, pues tiene que estar, por ejemplo en Cataluña, la carta y toda la cartelería y todo lo que publiquemos escrito tiene que estar en el idioma cooficial. Y luego, en definitiva, os recomendamos que utilicéis cartelería para poder informar al cliente de todos estos aspectos, que no puedan decir que no se les había informado. Así como resumen, era como un poquito en este final de año dar 4 tips para empezar el 2023 evitando todos estos problemas. Luego vemos aquí la noticia de que Rafa Nadal, pues bueno, se incorpora, se hace hostelero y bueno, a diferencia de otros proyectos que hemos visto de famosos, aquí se acompaña de un operador del sector, Meliá, que está muy consolidado. Van a crear una línea de hoteles pues un poco más lujo y parece que Rafa se implica en el proyecto y no solamente es una inversión económica, sino que también estará un poquito involucrado en el tema de estrategia de empresa, pero sobre todo lo más importante es que no solo es su imagen, ¿no?, sino que se crea un proyecto con cara y ojos y con una empresa consolidada, lo cual diferencia importantísima con respecto a otros proyectos que hemos visto de otros famosos, porque la imagen solo soluciona el tema de ventas, pero hay otros muchos problemas que solucionar en un establecimiento hotelero o de restauración. Luego pasamos a esta noticia que, bueno, ya nos empiezan a dar datos. Este era un dato que estábamos buscando hacía tiempo y no había manera de encontrarlo. Y bueno, aquí ya nos informan de que España ha perdido 7 bares al día durante los últimos 10 años y perdió 7.000 tras la pandemia. Vamos a ver muchos datos de este tipo. Aquí tenemos una gráfica que lo va analizando por tipo de establecimiento. En total se han perdido 10.000 establecimientos en el cómputo global. Algunas líneas de negocio han perdido establecimientos y otras han ganado establecimientos. Sí que vemos que en el tema de bares hay 24.000 bares menos, que significa un 12% menos que en el hace 10 años, ¿no? Y lo que sí que vemos es que han aumentado tanto lo que son los restaurantes, ligeramente, probablemente impulsado por restauración organizada, y lo que es el tema del catering, que bueno, que es todo este grupo de establecimientos, por ejemplo, todo el tema de cocina fantasma que le llaman, y los que se han centrado en temas de delivery, pues estarán englobados dentro de esta familia, que aumenta, es la que más aumenta, un 47,14%. Pues estos datos nos hacía mucha ilusión tenerlos, los hemos estado buscando, no los encontrábamos, tenemos más, ¿eh? Y luego, bueno, os poníamos un tip sobre estos huevos que crearon tanta discusión en redes sociales y simplemente apuntábamos que, curiosamente, lo patentó y los creó un señor que se llama Izuel, no sabemos si tiene alguna relación con el Izuel que ya conocemos, y bueno, si la tienen, estas navidades va a haber discusión familiar, creo yo. La cuestión es que debemos saber que estos huevos ya fritos y envasados en una atmósfera protectora se crearon para el sector de Horeca, que se crearon allá por el 2014, de esto ya hace... y en el 2016 se estuvieron sirviendo en unas hamburguesas de Burger King. Y bueno, pues ¿qué pasó? Que Burger King dejó de utilizarlos y luego este señor en una feria entró en contacto con Mercadona y se empezaron a vender en Mercadona. Pero sepamos que es un producto que ya estaba en el mercado y se estaba utilizando en el sector Horeca desde el 2016. Y ahora pasamos a cosas que hemos visto en redes sociales. Bueno, muy animadas las redes sociales esta semana. Bueno, la primera que se ha hecho súper viral ha sido la campaña de Madrid de que dejemos propinas en los establecimientos para que los trabajadores del sector le puedan pagar clases a sus hijos o le puedan hacer un regalo a su madre. Esta campaña ha sentado fatal en el sector, pero lo más interesante es que la sociedad
la ciudadanía ha respondido súper bien, diciendo bueno, que los trabajadores del sector no tienen que estar viviendo de las propinas, sino que tienen que tener sueldos dignos, y a partir de ahí luego ya, si hay alguna propina, eso tiene que ser un más a más. Pero que no tiene que condicionar que un trabajador del sector pues pueda pagar las clases de su hijo, ¿no? Nos ha gustado mucho el apoyo que hemos recibido de la ciudadanía con esta campaña que se ha hecho viral. Luego también hacíamos nosotros desde el Defensor de Hostelería un aviso, un recordatorio de que cuidado, porque las propinas, que se ha hablado mucho con esta campaña, de que dan dinero B y demás, bueno, pues está regulado. Hacienda obliga a los negocios a incluir las propinas en las nóminas, y en caso de que sea el propio emprendedor, el propietario del establecimiento, pues también lo tiene que recoger en su contabilidad y declarar los impuestos correspondientes. O sea que las propinas no están exentas del pago de impuestos. En el caso de que la reciban los trabajadores, sí que está exenta de pago de IVA, bueno, en los dos casos, pero en el caso de los trabajadores sí que tiene que pagar IRPF, y en el caso de los propietarios, pues el impuesto correspondiente. El siguiente tema era este artículo que nos hacía falta, que va a ser muy interesante en 2023 tener, y lo están diciendo todos los expertos del sector, que hay que tener un control de negocio muy, muy preciso y sobre todo muy inmediato, ¿no? Y entonces aquí hacía un especial KPIs, que bueno, a lo mejor en algún momento o en algún directo algún día desarrollamos, porque lo que va a ser muy importante va a ser tener un control de negocio muy, muy ágil y muy eficaz. Y bueno, unido a este hilo de KPIs también compartían esta viñeta, ¿no? Que no todo es reducir costes, y que la reducción de costes pues también tiene sus partes negativas, y que bueno, hay que tener el control por aquello que se dice siempre, ¿no? De que no puedes gestionar lo que no puedes medir. Entonces, un buen control de negocio y decisiones que estén bien analizadas desde el punto de vista de qué repercusión van a tener en posibles caídas de venta o en otros muchísimos aspectos que se tienen que tener en cuenta. Aquí también teníamos el tema de que, bueno, se han empezado a dar algunos premios a la sala en lo que es la guía Michelin, y bueno, empezamos a aparecer ya los que trabajamos en sala en estas guías, que claro, era lo que decías, ¿no? Una estrella Michelin no alcanzaría una estrella Michelin si la sala no funcionara bien. Bueno, y aquí ha habido todo un debate de la necesidad que hay de también incluir a estos profesionales en estos premios y en estas guías. Y bueno, teníamos aquí un debate que ha creado muchísima discrepancia sobre el uso de los baños. Es un tema que llevamos hablando un montón de años ya sobre este tema de el uso de baños por los clientes sin consumición, y aquí un establecimiento que cobraba €1 al que quisiera utilizar el baño si no consumía nada. Y bueno, aquí nos preguntaba Soy Camarero pues si estábamos a favor o en contra, y ha habido 100.000 respuestas y cada una diferente. Bueno, sepáis que legalmente solo hay una comunidad que regula el uso de los baños, y lo regula en el sentido de que no se pueden utilizar si no se hace consumición, con lo cual ahí no tienen problema, me parece que era Castilla y León. Y luego las otras comunidades pues dependerá del propietario. Ni la ley ni nos obliga a dejar utilizar el baño sin que se haya hecho una consumición previa, ni hay ninguna legislación que tampoco lo prohíba, ¿vale? Y bueno, aquí veíamos en el tema de desperdicio, que luego ya trataremos, y como sabéis hay una ley nueva, pues que en realidad es bueno saber que bueno, hay unos 127 kilos de desperdicio al año en la Comunidad Europea por cada ciudadano de media, y vemos que 70 de esos kilos se producen en domicilios, y debemos saber que solamente 12 de esos kilos de desperdicio se producen en el sector de la restauración, ¿vale? Con lo cual nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos, pero somos una parte muy pequeña
sobre todo en estas críticas que recibimos a veces de que parece que el sector de la restauración sea el que produce más desperdicio, pues no es así, y de hecho es que llevamos allá muchos años trabajando en esto y ningún hostelero quiere desperdiciar la comida. Nos interesa mucho gestionar bien los costes. Y pasamos a esta noticia que ha dado mucho debate conforme se van introduciendo pues sistemas automatizados, tanto de pedido como de servicio y demás, pues llegamos al punto de que se ha virtualizado ya el concepto de restaurante, la línea roja que separa un restaurante de otro modelo de negocio, no es tan fácil de dibujar. Y bueno, aquí surgió un debate muy interesante en el que Bárbara decía que, por ejemplo, un modelo como McDonald's pues no debería tratarse como un restaurante, porque no cumple muchos de los criterios que se deberían plantear para decir que eso es un restaurante, ¿no? Entonces ahí surge un debate que podríamos tener algún día en alguna tertulia. Y aquí, bueno, pues la viñeta que representaba esa idea, ¿no? Tenemos al androide sirviendo al cliente y dice, oiga, pero el postre, dice, no, el postre es casero, lo hacemos aquí nosotros, claro, los robots. Entonces sí, está hecho aquí en casa por robots, pero es casero. Pues ahí quedaba la viñeta, que nos ha parecido muy graciosa, que la compartía el profesor, el Ricardo Fernández, profesor de FP. Muy, muy, muy interesante esta viñeta, refleja una realidad muy claramente. Y veíamos también, bueno, pues que han instalado a nosotros nos sonaba que ya habían instalado alguno, pero han instalado una fuente de cerveza gratuita, bueno, entre comillas, porque está en una zona que se accede mediante entrada, sobre todo a los turistas, en un pueblo pequeñito de Eslovenia. Y bueno, se ve que con el vaso pues tienes la posibilidad de llenarlo 3 veces. ¿Cómo controlan el llenado del vaso? No sé si funcionará por un código QR o algo así, pero bueno, ahí está la fuente que ofrece cerveza gratis en esta configuración. Y luego este vídeo nos ha parecido súper interesante, que es que explican con una precisión increíble todo el proceso para fabricar unos productos alimenticios basados en productos vegetales y en proteínas creadas en laboratorio, ¿no? Y es muy, muy interesante, lo podéis ver en esta página que aparece aquí, el Meat Food Español, y buscáis este vídeo que se llama Impresora Cámara con Pachi La Rumba, y vais a poder ver cómo fabrican estos productos que, según afirman, son imposibles de distinguir de un producto original. En textura, en sabor, bueno, se ve que han alcanzado unos niveles increíbles, hacen salmón, hacen piezas de carne. Está muy interesante de ver este vídeo porque explica el proceso paso por paso con todos los detalles. Y pasamos a los datos de interés, especial de Bueno, muchísimos datos, los vamos a dar rapidísimo. Aquí teníamos un poquito una slide que nos daba datos de mes de noviembre, ¿vale? Que eran los que teníamos la semana pasada. Por suerte esta semana han llegado los de octubre. Y muy rápidamente, bueno, decir que en noviembre el IPC en este mes ha bajado 0,1, prácticamente se ha quedado igual. Y en el interanual en noviembre teníamos un 6,8. Bueno, que dentro del contexto europeo estamos por debajo de países vecinos, ¿vale? Somos uno de los países que tienen el IPC más contenido. Y bueno, en precios de hostelería a mes de noviembre subía de media un 7,4 a la restauración y un 9,9 lo que sería el alojamiento. Estas las pasamos muy rápido porque son de noviembre y como tenemos de octubre, pues bueno, nuevamente destacamos la línea roja de que la subida de precios de restauración ha sido muy suave, muy paulatina y ha ido soportando muy bien la subida de IPC. Entonces aquí poco más que ver, aquí nos traían ya datos del mes de noviembre de Madrid y veíamos, pues bueno, lo que sería la interanual, ¿vale? La variación acumulada en lo que es el mes es un 6,7, pero si vamos de noviembre a noviembre, pues estaríamos en un 6,9. Una subida, pues eso, contenida. Estos serían datos de Madrid, ¿vale? Y aquí veríamos en el resto de España, pues vemos como Cataluña y Cantabria son las zonas que más están conteniendo la subida de precios. Y bueno, zonas como Andalucía, Galicia, pues están en un incremento de precios superior. Probablemente, como comentábamos, era por el mix de producto que puedan tener ellos, pues puede estar más afectado por todas las subidas de precio que hay. Sobre todo el caso marisco,
poco con el tema de Galicia y demás. Aquí veíamos la evolución de la facturación en hostelería y bueno, pues de mes de agosto y demás, pues hemos bajado en Madrid pues un poco con respecto a los meses de temporada alta. Bueno, aquí en realidad esta gráfica estamos hablando de lo que sería el acumulado, y lo que ha ocurrido es que a primeros de año, comparados con el 2022, pues el 2022 estaba todavía con el 2021, perdón, estaba todavía con restricciones y demás, y conforme ya nos vamos acercando a fin de año, ya no estamos comparando con un tramo de año que ya no tenía restricciones, y la diferencia con respecto al 2020 pues es inferior. Y bueno, aquí vemos las evoluciones, por eso vemos que la evolución de precios, hemos incrementado precios, pero sin embargo en la comparación con el año anterior hemos ido bajando por este efecto que os decía, de que conforme vamos acercándonos a final de año ya nos vamos comparando con un año anterior que ya estaba relativamente normalizado. Entonces ya llegamos a los datos de, bueno, la tasa de variación por comunidades. Vemos que Madrid en volumen de negocio ha bajado un poquito, un 4,1, y en general si vemos el mapa prácticamente podríamos concluir que zonas muy afectadas o sea, que trabajan mucho con el turismo, pues se ha visto afectado un poco su volumen de negocio, y sin embargo zonas que trabajan más con público interno han visto menos afectada la evolución del volumen de negocio. Esto lo veremos en las siguientes slides más claramente. Entonces, esto ya estaríamos en datos del mes de octubre. Y aquí, a ver si me lo puedes poner un poquito más grande, gracias. Pues aquí veríamos la variación interanual, estaría en un 14,5 en positivo, ¿vale? Y comparado con el 2019, que es el que siempre nos va a ir mejor porque es un año totalmente normalizado, pues a mes de octubre estaríamos un 4,6% por encima, ¿vale? Entonces en restauración pues vemos que comparado entre octubre y octubre serían un 2,9% de incremento, la variación interanual de 2022 a 2021 un 10,7%, y el sector hotelero pues crece algo más. Las pasaré muy rápido porque hay tantas que luego si eso las podemos comentar, pero bueno, aquí vemos también por regiones, y como os decía, pues Cataluña, por ejemplo, ahí notamos que tiene una evolución en ventas tanto de restauración como hostelería inferior, y en otras zonas pues han tenido mejor evolución durante este mes, que es mes de público interno, por tanto turismo. Y bueno, aquí veríamos el acumulado, que como decimos, vemos que baja porque conforme va acumulando ya se va comparando con un tramo de año anterior ya más normalizado. Entonces aquí vemos un dato importante y es el tema de la pérdida de poder adquisitivo, que esto es una fórmula que combina lo que es la subida de IPC contrastada con la subida de salarios. Entonces ahí la gráfica se ve clarísimo. En la línea azul es la evolución de los salarios, que han subido ligeramente, hablaban de un 4,algo%, y la subida de precios, que como sabemos está sobre el 6,8%. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el público ha perdido poder adquisitivo. Eso es algo que deberíamos notar durante el año que viene. Hay un poder adquisitivo inferior, un 6,4% inferior, ¿no? Eso evidentemente afecta, porque probablemente el 6,4 es la cifra que muchas familias dedicarán a salir fuera a comer o a ocio. Es una cifra que puede tener un alto impacto en nuestro sector, esa pérdida de poder adquisitivo. Y luego ya vamos con todas las slides de este anuario de hostelería que ha publicado Hostelería de España la semana que viene. Bueno, en realidad no lo ha publicado porque nos ha costado muchísimo encontrar información. Ha publicado en su página de Twitter alguna slide, pero el informe como tal solo se facilita a los agremiados y a la prensa, con lo cual no hay acceso de momento al informe. Normalmente lo suelen publicar luego. Cuando pasan los meses lo suelen publicar para todo el mundo, pero de momento no está disponible, pero sí que hemos conseguido unas cuantas slides. Aquí veíamos la evolución de precios, veíamos
como las carnes, por ejemplo, subían un 14%, los huevos un 26%, y en general, bueno, la energía sí que ha bajado, estamos hablando de variación acumulada de lo que sería este año. Y vemos que en total, pues los alimentos, que es la referencia más clara son los alimentos y las bebidas no alcohólicas, han subido un 13,9%, mientras nosotros, os recordamos, hemos subido de media un 6% los precios. Luego vemos aquí la evolución, pues tanto del IPC como de los alimentos y demás, y vemos eso, que la subida de precio de hostelería ha estado muy ajustada a la subida de IPC, un poquito por debajo incluso. Aquí veíamos la evolución en cifra de negocio por comunidades autónomas, y bueno, pues aquí es donde os decía que se ve claramente que comunidades que viven más del público interno, que no dependen tanto del turismo, pues han tenido una mejor evolución. Las que dependen más de turismo, pues han tenido una peor evolución en términos muy generales, generalizando mucho, pero viene a ser una referencia para ver todo esto. Luego lo podemos a lo mejor analizar. Como vemos aquí, en el tema de alojamiento, el volumen que representa sobre el total del sector es del 21% y la restauración un 78%. Es una referencia para tener por aquí. Y vemos aquí una evolución de cifras del sector que nos están dando varios años. Me voy a saltar unas cuantas slides porque aquí vemos que empezábamos en 2019 con 1.700.000, la famosa cifra de 1.700.000 trabajadores. Pasamos a la siguiente slide y ya nos dice en el 2020 el impacto de la crisis nos hizo perder unos 300.000 puestos de trabajo. Y bueno, veíamos el nivel de supervivencia, que dicen aquí el 70% de las empresas sobrevivieron a todo este impacto de la crisis, y el 85% de los autónomos, con lo cual, bueno, vemos importantes pérdidas, importantísimas, ¿vale? De todo el entramado de nuestro sector. Y aquí ya, con cifras del 2021, pues vemos que en conjunto, pues con respecto a 2019, hemos perdido 253.000 trabajadores. Y bueno, ahí hemos visto que pues hay un 2,3% de empresas que han cerrado y desciende el 1,4% el número de autónomos. Esta cifra creo que es bastante importante en el sentido de que, por un lado, decimos que baja un 2,4 cuando antes hemos visto las cifras de todos los establecimientos cerrados. Aquí hay una compensación entre lo que ha bajado la restauración y lo que ha subido todo el tema del catering, que ya lo hemos visto en la primera slide, y la restauración organizada. Y luego, por otro lado, dato importantísimo, el saber que hemos perdido 253.000 puestos de trabajo en el sector, cuando Hostelería de España nos está diciendo que en temporada alta tuvimos 50.000 vacantes sin cubrir. Eso es un dato que nos tendría que hacer pensar y que algo habrá que hacer para este año que viene, el 2023, para poder contar con los profesionales que necesitamos para temporada alta, porque evidentemente estas pérdidas causadas por la crisis creemos que se van a recuperar, y si no hemos sido capaces de cubrir esas 50.000 vacantes, pues difícilmente vamos a cubrir las que se van a ir recuperando y que pueden alcanzar una cifra de unas 200.000 vacantes más. Y bueno, aquí vemos un poquito pues la proporción que hay entre autónomos y lo que son los asalariados, ¿no? Pues bueno, lo que es el propietario del establecimiento sería mayoritariamente autónomos, y los trabajadores de esos establecimientos serían mayoritariamente de aquí podríamos sacar incluso pues de media cuántos trabajadores tiene cada establecimiento, por sacar una media, ¿eh? Luego vemos aquí pues eso, la evolución de los contratos, que ahora se sitúan en 1.630.000. Pero tampoco entraremos mucho a analizar esto, y sí que vemos que por regiones también. Esta gráfica lo que nos dice es el empleo que representa en cada población porcentualmente sobre el total de empleos. En Cataluña el 6,9% de los trabajadores se dedican al sector de restauración. En las Islas Baleares, por ejemplo, vemos que es el 14%. Y estas dos últimas son las más interesantes. Hay un indicador de confianza. Se le pregunta a los propietarios qué nivel de confianza tienen en el buen funcionamiento del sector, ¿no? Si vamos a mejor o van a empeorar las cosas.
Y vemos clarísimamente en 2020 cayó por los suelos el nivel de confianza de los propietarios. Luego ha ido subiendo, ha habido alguna caída por todos los impactos que ha habido de las subidas energéticas y demás. Y bueno, se ha recuperado y volvemos a caer en el estado de ánimo. Esto vendría a ser la gráfica del estado de ánimo de los propietarios. Me parece súper interesante esta gráfica y aquí nos la desgrana por problemáticas, por tipo de cuestiones que se han ido encuestando. Y bueno, inicialmente los propietarios estaban muy preocupados con la posible pérdida de cartera de clientes. Eso ha dejado de preocupar tanto y ahora están principalmente preocupados por la subida de precios de materias primas y temas energéticos. Y bueno, por último, deciros que se ha presentado esta empresa, la Neuraltech, dentro de este bloque especial que hacíamos de datos, que está publicando datos sobre el sector. Han hecho un trabajo absolutamente impresionante y lo han publicado en abierto, analizando más de 250.000 establecimientos y para resumirlo muy rápidamente, porque es una herramienta bastante compleja y aporta mucha información, deciros que por ejemplo, podéis consultar en Cataluña en qué franjas horarias trabajan o tienen mayor nivel de ocupación o de actividad por tipo de negocio, las cafeterías o los restaurantes de carnes a la brasa o lo que serían las pizzerías o las hamburgueserías. Creo que es una herramienta impresionante, de gran utilidad para hacer estudios de mercado previos a una apertura de un establecimiento o también, si estamos en nuestro negocio, ver cómo va funcionando la competencia y si nosotros estamos alineados a ese volumen de ocupación que nos está dando esta aplicación, que realmente es impresionante. Trabaja con Big Data, coge todos los datos de todas las redes sociales y bueno, aporta muchísimos datos, es para investigarlo. Sepáis que se ha publicado un vídeo explicando esta aplicación en página de YouTube de Basque Culinary y os recomiendo que la veáis ese vídeo porque es espectacular. Y bueno, por último, porque ellos se han hecho varios vídeos explicando los estudios que pueden salir de esta herramienta, que son muy interesantes de ver y que los tenéis en su página web. Como siempre os digo, pasáis el vídeo y podéis parar y ver las direcciones que os vamos presentando. Y de esta presentación de datos, pues también nos decían, y es el último dato que os ofrecemos, el establecimiento delivery, pues que ya hay un 34% de los establecimientos que ofrecen delivery y que de los cuales el 76% utiliza lo que son agregadores y el 23% pues no utilizan agregadores, simplemente sirven delivery directamente en el establecimiento. Con esto acabamos este especial datos, espero que os haya gustado y como siempre os decimos, si os ha gustado, por favor, compartir este contenido, dar like al vídeo y seguir el canal, porque así recibiréis notificación cuando hagamos directos, cuando hagamos eventos especiales y siempre todas las sugerencias que tengáis. Si tenéis alguna noticia que queráis que salga en este informativo, ya sabéis, podéis contactar con la cuenta de Twitter de Defensor de Hostelería o por la página web, está el correo también allí, o en la cuenta de John Fernández, que ya seguramente conocéis todos los que estaréis en este directo. Y con esto finalizamos el informativo del 27 de diciembre, deseándoos un fantástico 2023.